Saludos queridos amigos, continuamos con su programa Alternativa. Ustedes saben, los martes está con nosotros nuestro anfitrión en temas de medio ambiente, el ingeniero José Eliseo Méndez, a quien le damos la bienvenida este día. Sí, muy bien, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo han estado los asuntos en estos días? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí, todo en orden, gracias a Dios, todo muy controlado. Bueno, donde no está controlado es en el mar Báltico. Bueno, después de ese accidente, entre comillas, o atentado, como se le quiera llamar, que ha causado, que está causando unos grandes daños medioambientales. Y precisamente el tema que vamos a tratar hoy en Medio Ambiente Alternativo es la contaminación del aire y la contaminación de las aguas por razones de explosiones, de situaciones anormales que se puedan dar, como es el caso de vertido de desechos tóxicos, que también aquí tenemos ese tipo de situación con respecto a las compañías mineras. Y bueno, vamos a hablar en sentido general de esto, pero vamos a comenzar, ingeniero, hablando de qué es lo que ha pasado en este gasoducto de Rusia, que es el que conduce el gas natural de Rusia a Alemania y que ha sufrido un escape terrible que está causando unos daños medioambientales imprevistos. Sí, dentro de todo eso, tenemos que hablar que, como usted dijo al principio, los gasoductos, tanto el Nord Stream 1 como el Nord Stream 2, salen desde Rusia hasta Alemania, cruzando el mar Báltico, donde en estos días ha pasado, el 26, ha habido 4 fugas que Dinamarca había reportado y Suecia, un sismo de 2.2 ocasionando 4 fugas en los gasoductos. Pero cuando se habla de la dimensión de las distancias que tienen las fugas, las distancias determinan que no fue un hecho natural. No se sabe realmente qué lo ocasionó, pero se sabe que no fue un hecho natural. Bueno, ya con que la ciencia determine que no fue un hecho natural, entonces evidentemente que fue provocado. Es lo que se colige que fue provocado. A nivel de impacto medioambiental, ¿qué es lo que está produciendo este vertido de gas natural en las aguas del mar Báltico? Sí, las tuberías están a unos 70 a 100 metros bajo el nivel del mar. En ese momento, al salir el gas, tiene una combinación química con el agua, ocasionando parte del oxígeno que afecta las especies marinas, las afecta en ese aspecto. Entonces, el gas que sube, queda afectado. Si nos trasladamos allá al mar Báltico, tenemos que ocurrió como unos 20 kilómetros de Bornholm. Bornholm es el nombre de la isla de Bornholm. A unos 20 kilómetros, al este nos queda Estonia, Letonia y Lituania, y al oeste nos queda entonces Suecia, Bulgaria y Dinamarca. Aparentemente dentro de las advertencias que se han hecho, se dicen que podrían sufrir los habitantes tanto de Suecia como de Noruega. Con respecto a eso, ¿qué pasa? Cuando el gas metano sale a la superficie, tiene una acción fotoquímica que determina y crea ozono.
Cuando el ozono sale, que sopla del viento del este al oeste, quedaría afectada lo que es Suecia y Bulgaria. Esa parte de las poblaciones podrían enfrentarse si se mide que la concentración sobrepasa los 180 microgramos metros cúbicos, entonces afecta a la salud desde un punto de vista que afecta las vías respiratorias. Inclusive, si pasa de 240, puede afectar, envejece los pulmones y puede ocasionar irritaciones en las vías respiratorias. Para lo que tiene que ver con nosotros aquí, ¿hay alguna posibilidad de que esta contaminación, al estar tan lejos y en un mar que no llega al Caribe, que tenga algún tipo de efecto o, digamos, de alguna manera puede esa contaminación afectarnos a nosotros? Sí, afecta porque el metano, cuando sube a la parte de la atmósfera, tiene un efecto 34 veces por encima del CO2 o del dióxido de carbono. Cuando, si comparamos, hay un 62% de dióxido de carbono y un 20% de metano. Si vemos que en el efecto invernadero con respecto al caliente son 34 veces más, tendríamos entonces que sería 54 veces. Tendríamos como un efecto que si 54 la cantidad, el porcentaje con respecto a lo que es el calor. O sea, estamos hablando no ya directamente a través de las aguas, sino ya una contaminación ya atmosférica que entonces va a incrementar los daños a la capa de ozono y al planeta como consecuencia de gases de efecto invernadero. O sea, estos gases de metano equivalen a gases de efecto invernadero. Sí, son parte, ellos ocupan el 20% del metano, pero los efectos que les estuve comentando es que 34 veces aumentan la temperatura que el CO2, el dióxido de carbono. Entonces, como está en el aire y todo es como un elemento, la Tierra completa, entonces ahí nos afecta a nosotros. Y tiene una reducción aproximadamente de 20 años para degradarse un poco la cantidad de metano, pero con unos efectos de 100 años. Wow. Estamos hablando de un daño terrible al planeta. Este hecho que al parecer fue provocado como una consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. Otro hecho que se registró el pasado fin de semana fue la explosión del puente que une a Rusia con Crimea, evidentemente a cargo de las fuerzas de Ucrania, porque el propio presidente de Ucrania, Zelensky, hizo una expresión prácticamente de burla, de que hacía mucho calor en Crimea y prácticamente asumiendo este hecho, un hecho dramático que va a tener repercusiones en la respuesta de Rusia indudablemente, tomándolo por ese lado, lo que bueno, no se trata este tema de medio ambiente de eso, pero aprovecho para comentar que me parece que el presidente de Ucrania, Zelensky, no está a la altura de un conflicto de esta naturaleza, porque un hecho militar como este de dinamitar un puente estratégico para Rusia, en vez de asumirlo como un hecho, digamos, inevitable, un conflicto bélico, lo que hace es que se hace sorna y hace una especie de burla, y a los imperios hay que tener mucho cuidado cuando uno se burla de ellos, y más cuando es un país que no tiene la capacidad propiamente de enfrentarlo. Pero bueno, ese es un comentario al margen. Lo que quiero es llevar a la pregunta
de que esta explosión en este puente se supone que también sigue incrementando los niveles de contaminación en la atmósfera y en el medio ambiente? Sí, hace un efecto de contaminación, pero no es tan determinante como los de los gasoductos. Eso es algo rápido, y con el aire, si la cantidad de aire del flujo que hay en ese momento puede dispersar esa contaminación y no llevaría daños a los habitantes de Crimea. En el caso de la República Dominicana, ¿cuáles son los elementos más contaminantes para el medio ambiente, sobre todo en lo que tiene que ver con contaminación del aire, contaminación atmosférica? Aquí tenemos lo que son las industrias, las famosas chimeneas saliendo hacia el aire. Tenemos las emisiones de los vehículos, donde esto no tenemos aquí monitoreo del aire las 24 horas. Yo entiendo que hay estudios que realiza el Ministerio de Medio Ambiente, pero no tenemos un monitoreo fijo de la contaminación del aire, porque nosotros no podemos determinar en un momento determinado qué pasa. Si yo tengo un ejemplo, tengo problemas de salud, hay en países que los monitoreos del aire uno se comunica por internet, y yo quiero saber en qué momento, cómo está el aire donde yo vivo o para donde me voy a trasladar. Y eso se pudiera hacer aquí, y eso ayudaría bastante a la salud, porque es que la contaminación del aire llega a un momento que las partículas, las micropartículas, las que están por 2.5 micras, esas partículas entran y son capaces también de ir a la sangre, provocando en la sangre una mayor densidad, provocando cardiopatía. O sea, problemas cardíacos, problemas del corazón, para que los amigos lo entiendan de manera más llana. Ingeniero Méndez, el problema de la basura está íntimamente conectado con la contaminación ambiental, la contaminación del aire. Y es un tema que al parecer no va a haber forma de resolverlo aquí, porque vienen gobiernos, van gobiernos, vienen administraciones municipales, y en vez de avanzar muchas veces es como si se retrocediera. Por ejemplo, el caso de Santo Domingo Este, el problema de la contaminación de la basura es peor que en la gestión anterior, que estaba en el ayuntamiento, que no tenía una gestión de desechos sólidos adecuado. Ahora también se están viendo situaciones de acumulación de basura hasta en la zona colonial. El escritor, crítico de música y activista cultural, Carlos Francisco Elías Cuchelías, en una carta que le escribió al presidente de la República recientemente, estuvo denunciando que, aunque eso es atribución del Ayuntamiento del Distrito Nacional, estaba haciendo un llamado al gobierno central para que interviniera respecto a la zona colonial, que es una zona turística y todo eso, donde el tema de la recogida de la basura se ha deteriorado muchísimo. Entonces, le pregunto a usted, ¿cuál es la relación directa que existe entre el tema de la basura, que no se recoja adecuadamente y con la periodicidad, y la contaminación del medio ambiente, y cuáles enfermedades entonces esto pudiera provocar en la gente? Sí, la basura no puede durar más de 3 días, porque a partir de 3 días se descompone. Por eso se calcula una recogida de basura con un menor tiempo de 3 días. Lo que pasa es la basura, donde más nos afecta es en la parte del vertedero, donde es la disposición final. Si no se maneja el vertedero como debe ser, entonces también tenemos una contaminación aérea por la cantidad de metano que produce la basura. Además, el lixiviado, si no tiene
si el vertedero no tiene la capa geotextil que no permite que el lixiviado filtre. El lixiviado es el líquido que sale de la basura. De la basura, exacto. Sí, para que los amigos televidentes vayan conectando. Sí, eso puede bajar, llegar y contaminar el manto freático o la cantidad de las aguas subterráneas. Y eso es un daño fundamental, muy fuerte. Bueno, así están las cosas. Esperamos, ¿verdad?, que el mundo en sentido general haga más conciencia del tema, porque que estos temas, como usted dijo en alguna ocasión, se ven como algo, sí, eso se oye bien, medio ambiente, pero no se asume como algo de lo que depende muchas veces la vida de nosotros, pero que de seguro va a depender la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos y de todas las generaciones que continúan. Así es. Bueno, por el momento vamos a dejar hasta aquí el segmento Medio Ambiente Alternativo en el día de hoy y continuamos. Gracias, ingeniero Méndez, por estar con nosotros. Sí, todo bien.